Carlos, por esas palabras. Para mí es un placer enorme volver aquí. Juan Carlos lo dijo. Fui miembro de este grupo creo que desde 2005-2010. Y de hecho empecé a trabajar la temática del suicidio por causa, y no gracias a, por causas de Juan Carlos. Entonces le estoy muy, muy agradecido. Quiero pedir disculpas porque, bueno, hace 15 años que he dejado España, mi castellano ya no es el de antes. Y además, como vivo en Lisboa, en Portugal, me confundo bastante entre portugués y español. Sustancialmente voy a leer lo que tengo aquí. Espero que no sea mucho aburrido para vosotros. Este es el artículo resumido, claramente, es el artículo que he escrito para el compendio. Y la pregunta que abordo es cuál es la relación entre suicidio y libertad. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es una simple constatación, es decir, los defensores del suicidio tienden a presentar la muerte voluntaria, el suicidio, como una afirmación de la libertad. Y, por otra parte, el bando contrario, es decir, los que defienden la inmoralidad o la irracionalidad del suicidio, ven el suicidio como una negación de la libertad. Estos son algunos ejemplos, luego vamos a ver en particular algunos casos. Séneca, en las cartas a Lucilio, define el suicidio como un camino hacia la libertad. Nietzsche dedica un discurso de Así habló Zaratustra a la muerte libre. Y Jean Améry, en su libro, este debería ser el título en castellano, Levantar la mano sobre uno mismo, Discurso sobre la muerte voluntaria, en el título original él hace referencia directa al discurso de Nietzsche, Freitod en alemán. Por otra parte, tenemos aquellos filósofos o intelectuales, digamos, que digamos, son contra el suicidio y tienen la tendencia a ver en el suicidio una negación o una autocontradicción de la libertad. Podemos pensar en Santo Tomás de Aquino, que en la Suma Teológica afirma que el paso de la vida terrenal a la otra vida depende únicamente del poder y la voluntad de Dios, entonces no del libre albedrío del hombre o del ser humano, y Kant, en las lecciones de ética, afirma que el suicidio implica necesariamente una autocontradicción de la libertad. Argumento que es retomado en una de las declaraciones de los obispos católicos estadounidenses sobre suicidio asistido en 2011. El argumento es casi lo mismo, aquí lo tenéis en inglés. A choice to take one's life is a supreme contradiction of freedom, a choice to eliminate all choices. Por lo tanto, tenemos esta digamos, oposición muy clara. Los que estos autores tienen en común es la referencia a tanto en términos positivos como negativos a la libertad, así como el uso en gran medida retórico que ellos hacen para justificar una posición filosófica a favor o en contra del suicidio. Es decir, son posiciones radicalmente opuestas, pero lo que hay en común es la referencia a la libertad, muchas veces también de forma retórica. Es sorprendente comprobar, si tenemos en cuenta esta continua referencia a la libertad, senso negativo, en sentido negativo y sentido positivo, es sorprendente comprobar que en realidad no hay muchos estudios sobre esta temática, es decir, sobre la relación entre suicidio y libertad, en bioética y en la filosofía del suicidio. ¿Cuáles son los temas principales? Claramente no puedo abordar toda la historia de la filosofía, por lo tanto voy a abordar algunas temáticas, algunos autores fundamentales. Voy a hablar en primer lugar de la antigüedad clásica y Séneca, después la prohibición cristiana del suicidio y Kant, en tercer lugar Nietzsche y el existencialismo francés, en cuarto lugar las tentativas de patologizar el suicidio en la modernidad y después la
una conclusión. Empiezo entonces por la antigüedad clásica y Séneca. En la antigüedad clásica, me imagino que ya lo sabéis, el suicidio era considerado a menudo un acto racional y una muestra de valentía. Los epicúreos, los estoicos, los cínicos y los cirenaicos permitían y en algunas ocasiones incluso favorecían el suicidio. Varios factores podían justificar esta decisión, entre ellos la libertad, entendida de diferentes maneras. En sus cartas a Lucilio, Séneca cuenta el ejemplo de un muchacho espartano que, hecho cautivo y habiendo recibido la orden de realizar un servicio moralmente degradante, se golpeó la cabeza contra una pared. Séneca alaba esta decisión y comenta: tan cerca está la libertad y todavía hay alguien que sigue siendo esclavo. El caso más famoso de todos es sin duda el de Catón el Joven, que se suicida para evitar la vergüenza de caer en las manos de César. En su relato, Plutarco cuenta que, al examinar la espada con la que más tarde se apuñalaría en el abdomen, Catón proclamó: ahora soy mi propio amo. A su muerte, a la noticia de su muerte, los habitantes de Útica le llamaron el único hombre libre, el único invicto. Incluso Dante, en la Divina Comedia, y Kant, en las lecciones sobre ética, por lo tanto hablamos de dos personas que condenaban firmemente el suicidio, tenían palabras de elogio para Catón. Entre los filósofos antiguos, los estoicos eran los que veían el suicidio de forma más favorable, considerándolo el privilegio del hombre sabio, pues solo él sabía cuándo era razonable abandonar la vida. En un conocido pasaje de sus discursos, Epicteto compara la vida con una casa que se llena de humo. Si la cantidad de humo es moderada, es razonable quedarse, mientras que si es excesiva, hay que salir, pues, este es Epicteto, la puerta está abierta. Zenón, Cleantes, Antípatro de Tarso y más tarde Séneca murieron todos por suicidio, todos estoicos. Sin embargo, hay una diferencia muy importante entre en la forma como los primeros estoicos y cómo Séneca concebía el suicidio. Si los primeros estoicos consideraban el suicidio como un acto libre en la medida en que todos los actos del sabio son libres, Séneca consideraba el suicidio como el acto libre por excelencia, una forma de conseguir la libertad, libertas en latín. Es por eso que consideraba tan esencial meditar sobre la muerte. El hombre debe estar preparado para despedirse de la vida, si es necesario, en cualquier momento, según Séneca. Séneca concibe el suicidio como un camino hacia la libertad. ¿Por qué? Porque permite escapar a una posible condición de servidumbre. Por ejemplo, hacia servidumbre hacia el propio cuerpo o servidumbre hacia un dictador. Como es obvio, esta libertad es meramente metafórica, pues quien se mata a sí mismo deja de existir. Es decir, a través del suicidio no podemos conseguir la libertad. ¿Por qué? Porque a través del suicidio nos matamos, entonces dejamos de vivir como individuos libres o no libres. Sin embargo, la decisión de quitarse la vida se toma en vida, y es en este sentido que dicha decisión puede considerarse sin contradicción y literalmente como una expresión de la propia libertad. Hay también otro sentido no metafórico en el que es posible decir que el suicidio es un camino hacia la libertad. Según Séneca, estar dispuesto a quitarse la vida, solo si necesario, nos hace libres de cualquier coacción externa. El hombre que está dispuesto a suicidarse antes que comprometer su dignitas, ha alcanzado la libertad en esta vida, donde por libertad hay que entender libertad espiritual o libertad de conciencia. Este individuo ha llegado a ser dueño de su destino, no estando sujeto a nadie, como muestra el ejemplo de Catón. Así, según Séneca, el suicidio es una forma de ser coherente intelectual y éticamente.
Se muere como se ha vivido, es decir, según los mismos principios morales. Por lo tanto, hay una fuerte énfasis en el aspecto moral del suicidio en Séneca. Siguiendo a Englert, se podría decir que el suicidio está relacionado con tres concepciones diferentes de libertad en los escritos de Séneca. En primer lugar, libertad frente a las vicisitudes de la vida, como el dolor físico, la enfermedad debilitante y la senilidad de la vejez. También libertad para actuar con coherencia, como lo hemos visto, y preservar la propia dignidad, como en el caso del joven espartano mencionado anteriormente, o también libertad frente al miedo a la muerte. Es decir, el pensar, el aceptar el suicidio, según Séneca, nos permitiría liberarnos del miedo a la muerte. En consecuencia, en Séneca y en el estoicismo en general, el suicidio no es solo una libertad aquí no sé si la traducción es muy buena, traduzco del inglés freedom from, sino también, y lo que es más importante, una libertad para freedom to. Por lo tanto, tenemos estas dos concepciones de libertad. Libertad de, freedom from, libertad para, freedom to. Es importante subrayar que las palabras de Séneca no deben interpretarse como una invitación indiscriminada al suicidio. Este es un punto fundamental, tanto en Séneca como en Nietzsche. El dolor y el sufrimiento físicos no justifican por sí mismos el suicidio, sino solo cuando impiden llevar una vida virtuosa o que merezca la pena de ser vivida. Por otra parte, no hay que aferrarse, no hay que agarrarse innecesariamente a la vida por miedo a morir. El amor a la vida nunca debe ser una cadena para el ser humano. Así pues, en Séneca, el suicidio está relacionado con un conjunto de valores morales como la dignidad, la coherencia con uno mismo, la autonomía y la libertad, que no solo justifican el suicidio, sino que incluso lo hacen muy recomendable cuando vivir solo es posible a costa de tales valores. Más una vez es posible pensar en el caso de Catón. Concluyo la parte sobre Séneca con una citación de la citación, ya no recuerdo, cita, gracias, con una cita de siempre de las cartas a Lucilio, es la carta 51. Séneca escribe: pides que es la libertad, no ser servidor de cosa alguna, de ninguna necesidad, de ningún hecho fortuito, reducir la fortuna a límites de justicia. Por lo tanto, esta es la visión de la antigüedad clásica y más en particular de Séneca. Pasamos ahora a la prohibición cristiana del suicidio y en particular a Kant. La lenta decadencia del Imperio romano y la expansión del cristianismo marcan un cambio radical en la forma en la que el suicidio es percibido. En 348, el Concilio de Cartago condena oficialmente la muerte voluntaria. Y a principios del siglo V, San Agustín establece en la Ciudad de Dios la posición cristiana frente al suicidio. Posición que permanecerá esencialmente inalterada en los siglos venideros. El suicidio va en contra del mandamiento bíblico no matarás. Esta prohibición no admite excepciones, a menos que, esto es interesante, a menos que no sea Dios a ordenar expresamente la muerte voluntaria. Se trata de una reminiscencia platónica, una alusión en particular al Fedón, donde Platón habla del suicidio de Sócrates. Sócrates oye sería en español, creo, la llamada de Dios. El término en inglés es divine calling. Autores cristianos posteriores refuerzan sustancialmente la prohibición del suicidio de San Agustín, pero lo que es interesante es que lo hacen con nuevos argumentos. Por ejemplo, en la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino sostiene, ya lo he dicho, que al quitarse voluntariamente la vida,
el hombre, el ser humano, hace un uso inadecuado de su libre albedrío. Aquí tenéis el pasaje relevante. El hombre se constituye en señor de sí mismo por el libre albedrío y por tanto puede lícitamente disponer de sí mismo en lo que pertenece a esta vida, la cual se rige por el libre albedrío del hombre. Pero el tránsito de esta vida a otra, más feliz, no está sujeto al libre albedrío del hombre, sino a la potestad divina. Y por esta razón no es lícito al hombre darse muerte para pasar a otra vida más dichosa. Al igual que Santo Tomás, Kant, por lo tanto estamos ya en el siglo XVIII, Kant también sostiene que al optar por el suicidio, el hombre hace un uso inadecuado de su libre albedrío. Sin embargo, Kant no afirma que el suicidio constituye un abuso de la voluntad y el poder de Dios, como afirma Santo Tomás, sino que representa una negación y una autocontradicción de la libertad. Este es el argumento que podemos encontrar en las lecciones de ética. Las lecciones de ética que ya están traducidas en castellano, en español, son las lecciones, son los apuntes, son las notas que escribieron los alumnos que frecuentaban las clases de Kant. Por lo tanto, no estamos hablando de una obra publicada, estamos hablando de la obra póstuma y que Kant no escribió. Tenemos siempre que tener en consideración esto, es decir, son notas de los alumnos. En Kant hay 7 argumentos contra el suicidio. Hay argumentos importantes este argumento se encuentra en las lecciones de ética y es el único argumento que hace referencia a la libertad, es decir, al carácter autocontradictorio de la libertad en el suicidio, en el acto de suicidio. Voy a leer este pasaje. Kant, como sabéis, es muy complicado. Voy a leer despacio. El cuerpo constituye una condición inexcusable para la vida. Es imposible concebir esta, es decir, la vida, sin el cuerpo, el cual constituye una parte de nosotros mismos y posibilita el uso de nuestra libertad, es decir, el cuerpo posibilita el uso de nuestra libertad. Así pues, quien destruye su cuerpo, arrebatándose con ello la vida, utiliza su libre, aquí hay un error, su libre albedrío. El término en alemán es Willkür, y esto es importante, luego explico por qué. Utiliza su libre albedrío para destruir ese mismo albedrío, lo que supone una contradicción. Siendo como es la libertad, Freiheit, una condición de la vida, dicha libertad no puede servir para acabar con esta, y por ende consigo mismo. En definitiva, se utiliza la vida para provocar la ausencia de vida, lo que resulta contradictorio. Vamos a analizar este pasaje. El uso de los dos términos distintos, Willkür y Freiheit, es revelador del hecho de que este pasaje contiene dos argumentos distintos, pero complementarios. El primer argumento se centra en la autocontradicción implicada en hacer uso de una cosa, en este caso la libertad, bien para abolir esa misma cosa, bien para provocar su contrario. Como señala un especialista, un muy conocido especialista de Kant, Paul Gouillet, el segundo argumento depende de la premisa kantiana de que la vida es la condición de la libertad y la libertad la condición de la vida. Es decir, la vida es la condición de la libertad porque hace posible la libertad. Al mismo tiempo, la libertad es la condición de la vida porque es lo que da valor a la vida. Estos son los dos argumentos, los voy a analizar en detalle. En relación al primer argumento, podría objetarse que, en sentido estricto, el suicidio no puede ni producir libertad ni destruirla, ya lo he dicho antes. En efecto, ambos casos implican que el individuo que muere por suicidio siga existiendo como sujeto libre o como sujeto no libre.
Evidentemente, esto es imposible, ya que, como mencionado, el suicidio conlleva la muerte del mismo individuo que se supone que sigue existiendo, es decir, que debería seguir existiendo para ser libre o no libre, dependiendo de la perspectiva. Podemos hacer, para esclarecer este punto, podemos hacer una analogía con un pasaje sobre la libertad de John Stuart Mill, donde él mismo habla de que no podemos utilizar la libertad contra la libertad y hace el ejemplo de un individuo que se vende como esclavo. Leo la cita y después hacemos la analogía. Mill escribe: al venderse como esclavo, un hombre abdica de su libertad. Abandona, después de ese acto único, todo uso futuro de su libertad. Destruye, pues, en su propio caso, la razón por la cual le era permitido disponer libremente de su persona. Y no solo dejará de ser libre, sino que desde entonces permanecerá en una posición que presumiblemente ya no será de su agrado y que por lo tanto habrá dejado de ser voluntaria. Y luego Mill escribe: el principio de libertad no puede exigir en ningún caso que se sea libre para no serlo. No es libertad el poder enajenar la libertad propia. Es decir, en el caso de la esclavitud, del individuo que se vende como esclavo, tenemos un fragmento de vida en que el individuo es libre, después él mismo se vende como esclavo, entonces ya vive no siendo libre. Por lo tanto, tenemos una enajenación de la libertad, una autocontradicción de la libertad. Esto no lo tenemos en el caso del suicidio, porque más una vez, porque claramente con la muerte el suicidio, el individuo deja de vivir. Y por lo tanto no puede ser en sentido estricto, no puede ser definido ni libre ni no libre. Claramente estoy presuponiendo que, es decir, estoy razonando a partir de una perspectiva no religiosa. Podemos pensar que el individuo, que el alma del individuo continúe a existir, entonces eso sería otro discurso. Sin embargo, el argumento de Kant no es tan fácil de refutar. De hecho, la contradicción que surge del uso de la libertad para abolir la libertad no es ni lógica ni pragmática, sino más bien teleológica, ya que usar la libertad de este modo quiere decir, según Kant, usarla en contra de o de un modo que es incoherente con su finalidad natural. Voy a explicar. Hay que recordar que para Kant el hombre se diferencia de los animales, esto Kant lo explica muy bien en la crítica de la razón pura. El hombre se diferencia de los animales en que su arbitrio, no está necesitado, sino solo afectado por los impulsos de la sensibilidad. Por eso el hombre puede actuar libremente, es decir, independientemente de dichos impulsos. Sin embargo, ¿cuál es el problema con el suicidio? Según Kant, al elegir el suicidio, el hombre, el individuo, decide libremente de seguir sus inclinaciones. Es decir, deja que su persona se rija por ellas, por sus inclinaciones. Al hacerlo, utiliza la libertad en contra de su finalidad natural, en contra de la finalidad natural de la libertad. Precisamente porque, según Kant, el uso correcto del arbitrio humano implica determinarse libremente a sí mismo con independencia de la necesidad de los impulsos sensibles. El uso correcto del arbitrio implica que este uso se defina independientemente de nuestras inclinaciones sensibles. Nótese que el argumento kantiano se basa en la suposición de que el hombre que opta por el suicidio sigue libremente sus inclinaciones, o peor aún, actúa bajo la influencia de impulsos sensibles, haciendo así un uso incorrecto de la libertad, es decir, utilizando su arbitrio de un modo contrario a su finalidad natural. Esta visión del suicidio puede claramente, según mi propia opinión, ser considerada sesgada y reductora, pues no hay razón para negar
a priori que la decisión de suicidarse se tome a veces sobre la base de una deliberación racional y reflexiva y no al vaivén de la inclinación y no bajo el impulso de las inclinaciones. Ahora, esta, es decir, la posibilidad de un suicidio racional, es una posibilidad que Kant no parece tener en cuenta. ¿Por qué? Porque para él el uso racional de la libertad implica que uno debe actuar de acuerdo con leyes éticas objetivas que restringen el uso de la libertad y prescriben que cualquier uso del albedrío tenga que ser compatible con el mayor uso del mismo. Entonces, esta es la posición kantiana. Es una posición muy estricta, pero bueno, aquí la presento como la podemos encontrar no solo en las clases sobre ética, sino también en las obras publicadas. Analizo ahora el segundo argumento. Kant escribe, os lo recuerdo, siendo como es la libertad, y aquí más una vez el término es Freiheit. Por tanto, ya no hablamos no estamos hablando de libre albedrío, estamos hablando de libertad. Siendo como es la libertad una condición de la vida, dicha libertad no puede servir para acabar con esta, y por ende consigo misma. En definitiva, se utiliza la vida para provocar la ausencia de vida, lo que resulta contradictorio. Analizo también en este caso el argumento. Según Kant, cuando un individuo se quita la vida, él mismo destruye su propio cuerpo, que es la condición de existencia de la libertad. Sin cuerpo no tenemos libertad. Sin embargo, tal acto es moralmente inadmisible, pues la libertad, según Kant, tiene un valor absoluto, ya que es la fuente de todos los valores. Es precisamente en cuanto fuente de todos los valores que la libertad es la condición de la vida, pues le da a la vida su valor. Este es otro pasaje, siempre de las lecciones de ética. Kant escribe: la libertad es de una parte la capacidad que proporciona una inagotable aptitud para todas las demás capacidades. Es el mayor exponente de la propia vida. Es aquella propiedad que subyace como fundamento y condición necesaria a todas las perfecciones. El valor interno del mundo, el summum bonum, es la libertad del arbitrio que no se ve inexorablemente determinado a actuar. La libertad es, pues, el valor interno del mundo. Y recuerdo que en la crítica de la razón práctica, Kant define la libertad como la ratio essendi de la moralidad, es decir, la razón de existencia de la moralidad. Tercera parte, Nietzsche y el existencialismo francés. Siglo XIX con Nietzsche, siglo XX con el existencialismo francés. Entre los filósofos modernos, Nietzsche es el que defiende más enfáticamente el suicidio como una suprema afirmación de la libertad. Y es por eso que estoy focalizando la atención sobre Nietzsche. Creo que no es necesario decir que hay una enorme oposición entre la posición kantiana y la posición nietzscheana. Muy probablemente influenciado por el estoicismo, esto sería otra conferencia, es decir, cuál es la influencia del estoicismo y sobre todo de Séneca en Nietzsche, es decir, en la visión que Nietzsche tenía del suicidio. Influenciado por el estoicismo, en particular por Séneca, a partir de humano demasiado humano, Nietzsche presenta la muerte voluntaria como una lección completamente racional, natural y obvia cuando el ciclo vital ha llegado a su fin debido a la vejez o a la enfermedad. Esto es muy importante, es decir, siempre se piensa en Nietzsche como alguien que liberaliza el suicidio. No, no es así. En determinadas ocasiones, el suicidio, según Nietzsche, puede ser una opción racional. En tal situación es mejor despedirse en el momento adecuado, zur rechten Zeit. Este también es una temática típicamente estoica, el momento adecuado para hacer algo, entre niños y testigos en lugar de
aferrarse, de agarrarse a la vida. Al elegir una muerte voluntaria, el individuo puede morir coherentemente con la forma en que ha vivido, otra analogía con el estoicismo. No solo con valentía, sino también, y más importante aún, como libre y autónomo. No es por acaso, de hecho, que una de las secciones más importantes dedicadas al suicidio en toda su obra se titule De la muerte libre. Primero, es decir, discurso de la primera parte de Así habló Zaratustra. Un neologismo acuñado por Nietzsche, muy probablemente como alternativa al término peyorativo Selbstmord, que literalmente quiere decir autoasesinato o autohomicidio. Es una palabra, Selbstmord, que es utilizada por Kant, por Schopenhauer, era la palabra muy utilizada, pero ¿cuál es el problema? Tiene una connotación negativa. Nietzsche en realidad también utiliza esta palabra, pero crea este neologismo, que tiene claramente una valencia positiva, una connotación positiva. Esta muerte libre más tarde da origen a la palabra Freitod, que ahora ya es parte del vocabulario alemán, palabra que es utilizada por primera vez en 1906 por el filósofo austríaco Fritz Mautner. Como indica la fórmula libre para la muerte y libre en la muerte que Nietzsche emplea en el discurso del Zaratustra que he mencionado, el tipo de libertad que Nietzsche asocia con el suicidio puede entenderse no solo como libertad para morir, es decir, la libertad de darse una muerte voluntaria y elegir libremente cómo y cuándo morir, sino también como libertad en el morir o en la muerte. Es decir, la libertad de afirmar por última vez la propia autonomía, la propia libertad. Como dice Zaratustra, os alabo mi muerte, la muerte libre que viene a mí porque yo quiero. Y si recuerdo bien, aquí me olvidé de hacerlo, pero el yo es enfatizado en el texto. Así, al igual que Séneca, Nietzsche ve el suicidio como una forma de ser para el individuo, de ser coherente con los principios morales, con sus propios principios morales, hasta el último momento de la vida. Hay, por lo tanto, un claro paralelismo entre la manera en que se vive y en la manera en que se muere, tanto para Séneca como para Nietzsche. Por último, en los escritos de Nietzsche, el suicidio está conectado, está relacionado a una tercera concepción de la libertad. Aquí traduzco siempre del inglés, freedom from, no sé si la traducción, bueno, he traducido como libertad de, en varios sentidos, es decir, libertad de la dependencia del cuerpo, libertad del miedo humano, demasiado humano a la muerte, aquí las analogías con Séneca son claras, y libertad de la religión, especialmente la religión cristiana, y esta claramente es por motivos cronológicos, en primer lugar, es la diferencia con Séneca. En Nietzsche hay, bueno, lo sabéis, Nietzsche es un filósofo profundamente anticristiano, entonces también el énfasis en el suicidio está pensada en contraposición con la posición cristiana, con la prohibición cristiana del suicidio. Para resumir, entonces, en Nietzsche, la libertad relacionada con el suicidio puede ser concebida como libertad para, como libertad en y como libertad de. Podemos hablar, si queréis, luego en el debate puedo decir más sobre esto. Como es sabido, la filosofía de Nietzsche ejerce una fuerte influencia sobre el existencialismo francés, sobre los existencialistas, para los cuales el suicidio era un tema recurrente. Según Gabriel Marcel, Être et avoir, la obra, cito, el hecho de que el suicidio sea siempre posible constituye el punto de partida esencial de cualquier pensamiento metafísico genuino. Y esto es muy conocido,
Camus abre el mito de Sísifo afirmando que el único problema filosófico verdaderamente serio es el suicidio. Juzgar si la vida es o no digna de vivir es la respuesta fundamental a la suma de preguntas filosóficas. Aquí voy a ver solo dos ejemplos, Sartre y de Beauvoir. Si queréis, después podemos hablar de Camus. Esta énfasis en el suicidio es una consecuencia no solo de que se puede considerar el punto de partida de los existencialistas franceses, es decir, esta énfasis en el suicidio es una consecuencia no solo de lo que se puede considerar el punto de partida de los existencialistas franceses ateos, es decir, la absurdidad de la existencia humana, sino también del énfasis que los mismos autores ponen en la libertad. Libertad como consecuencia de la muerte de Dios, proclamada por Nietzsche en 1882 en la Gaia Ciencia, por lo tanto, la transformación de esta problemática filosófica típicamente nietzscheana, el nihilismo, en la temática de la absurdidad en el existencialismo francés. Y la libertad, Dios muere, el hombre ahora es libre. De hecho, como Sartre señala claramente en el existencialismo y su humanismo, si Dios no existe, en el ser humano la existencia precede a la esencia. Es decir, Sartre dice en el existencialismo y su humanismo, con el cristianismo y hasta sustancialmente Nietzsche, la esencia precede la existencia, es decir, la forma como vivimos es determinada por nuestra esencia, que es predeterminada. Es como si pensásemos en un... el que trabaja la madera, ¿cómo se llama? El carpintero. El carpintero hace un objeto y la esencia de ese objeto es predeterminada y está ya en la cabeza, en la mente del carpintero. El ser humano, es decir, el ser humano, a partir de la perspectiva religiosa, sería lo mismo, es decir, la idea del ser humano está en Dios y, por lo tanto, la esencia precedería la existencia. El existencialismo francés, después de Nietzsche, da la vuelta a esa relación y, por lo tanto, la existencia precede la esencia, el hombre es radicalmente libre. Es plenamente responsable de lo que es, de lo que se crea a sí mismo. Y, por lo tanto, está condenado a ser libre. Estas son palabras de Sartre. La libertad es claramente una, bueno, no diría ventaja, no es el término correcto, pero también, es decir, hay un sentido positivo de libertad como posibilidad de autocreación después de la muerte de Dios, pero claramente hay una responsabilidad muy, muy grande y, como sabéis, Sartre es un filósofo típicamente engagé. Dada esta visión de la existencia como absurda y del ser humano como completamente libre para ser dueño de su propio destino, se podría pensar que los existencialistas tenían una visión favorable del suicidio. Sin embargo, esto no fue a menudo el caso. En El ser y la nada, Sartre define el suicidio como, cito, una absurdidad que hace que mi vida esté sumergida en lo absurdo. Como podéis ver, el lenguaje es típicamente existencialista. Esto se debe a que, según Sartre, la vida adquiere su significado a través de los proyectos que emprendemos. Lejos de ser un proyecto para nosotros, la muerte es el fin de todo proyecto y de toda posibilidad. En lugar de darle sentido a la vida, la muerte le quita todo significado. Y de ahí la analogía, lo mismo ocurre con el suicidio, según Sartre. Cito nuevamente Sartre, requiere un significado que solo el futuro puede darle, pero como es el último acto de mi vida, se le niega este futuro. Por lo tanto, según Sartre, el suicidio es ontológicamente absurdo, ya que no puedo convertir el suicidio en uno de mis proyectos. ¿Por qué? Porque este proyecto sería
o implicaría la destrucción de todos los proyectos. También aquí hay una especie de autocontradicción. Pasamos a Simone de Beauvoir. En su obra La ética de la ambigüedad, Simone de Beauvoir esencialmente concuerda con Sartre, aunque presenta el suicidio bajo una luz más favorable. Es decir, al comienzo de su obra, de Beauvoir reafirma la centralidad de la libertad para el existencialismo y deja claro que la libertad, cito, no puede quererse a sí misma sin quererse como un movimiento indefinido. La libertad debe siempre abrir nuevas posibilidades, nunca puede tener un contenido que cierra el futuro. La posición es típicamente sartreana. Sin embargo, hay situaciones en las que el futuro está radicalmente bloqueado, como en el caso de enfermedades graves. En estos casos, es decir, terminales. En estos casos, el suicidio puede ser una elección legítima y una forma de preservar y salvar la libertad. Aquí tenemos la diferencia con la posición sartreana. Paso ahora a la última parte de mi exposición, de mi ponencia, la patologización del suicidio en la modernidad. Y esta es la parte que tiene más que ver con la medicina moderna. En la sociedad occidental, la conexión entre el suicidio y la locura se remonta al menos a la antigüedad clásica. Los médicos de la antigua Grecia relacionaban el suicidio con el furor, manía en griego, o la melancolía causada por una concentración excesiva de bilis negra. Bilis negra en griego es melaina olé, de donde viene el término melancolía. Por otro lado, para los médicos de la antigua Roma, el furor, aquí, bueno, esta es mi traducción, no sé si es verdaderamente correcto, la locura aguda y la insania, término latín, la locura patológica, podían explicar el acto de quitarse la vida. Sin embargo, la medicalización y patologización del suicidio es relativamente reciente, ya que remonta a los siglos XVIII y XIX. En su influyente estudio sobre el suicidio, muy importante, Durkheim menciona la afirmación de Esquirol de que, cito, un hombre intenta autodestruirse solo en estado de delirio y los suicidas están mentalmente alienados. Y señala que la opinión de Esquirol era compartida por varios de sus colegas. Estamos hablando de un patólogo muy importante en el siglo XIX. Esquirol, no Durkheim. Aunque esta postura pueda parecer obsoleta, cabe destacar que según estudios recientes, la mayoría de quienes mueren por suicidios, de los suicidas, aproximadamente el 90-95%, sufren un trastorno psiquiátrico. Aquí, más una vez, no sé si la traducción es correcta o es muy precisa. Los términos a los que, vuelvo a recordar que he trabajado toda esta literatura en inglés, hablamos de mental illness o de disorder, mental disorder. Cuando hablo de trastorno, estoy traduciendo el término inglés disorder. Algunos especialistas creen que esta cifra es una subestima y que el 5-10% restante tiene un trastorno mental que no es detectado. En la mayoría de los casos se trata de depresión. Las conclusiones de estos estudios tienen una clara relevancia para la cuestión de la relación entre la libertad y el suicidio. De hecho, los filósofos tienden a coincidir, los que se ocupan de la cuestión del libre albedrío, que este mismo puede verse limitado de diferentes maneras. Es decir, hay diferentes aspectos que pueden limitar el libre albedrío humano y los trastornos mentales son a menudo considerados uno de estos factores limitantes. En la introducción a la cuarta edición del
leo en inglés, The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, se establece una conexión clara entre los trastornos mentales, mental disorders, y una importante pérdida de libertad. Una conexión similar puede encontrarse con frecuencia en el debate filosófico sobre el libre albedrío y la responsabilidad moral, incluso en obras fundamentales que han marcado el debate, como Frankfurt, Wolff y Strawson. Harry Frankfurt, Susan Wolff y Galen Strawson. Los trastornos mentales son tomados como un ejemplo de una condición que limita el libre albedrío y la responsabilidad moral, quizás incluso volviendo el libre albedrío imposible. Teniendo en cuenta lo que los psiquiatras dicen sobre la estrecha conexión entre los trastornos mentales y el suicidio, y considerando que los filósofos suelen mencionar los trastornos mentales como una condición que puede comprometer el libre albedrío, se podría concluir que la decisión de quitarse la vida es, por lo general, si no siempre, un acto no libre, un acto necesitado, cuya causa última no se encuentra en el libre albedrío del individuo, sino se encontraría en su mente trastornada. Sin embargo, esta sería una conclusión apresurada por los motivos que voy a explicar. Antes de explicar esto, un caveat, un advertimiento, no sé cómo se dice. Un inciso. No voy a entrar en el debate, no soy un especialista del debate sobre el libre arbitrio, o sea, el albedrío. Es para mí una de las cosas, una de las temáticas más difíciles, más complejas de la filosofía. Hay muchas posiciones, es decir, claramente conozco un poco el debate, pero no es, digamos, mi especialidad. Aquí no voy, por lo tanto, a entrar en la cuestión de si los seres humanos tienen o no tienen libre albedrío. Claramente, voy a decir solo una cosa, si estamos hablando es decir, tiene sentido hablar de la relación entre suicidio y libertad si pensamos que por lo menos los seres humanos tienen por lo menos un poco de libre albedrío. Es decir, si somos deterministas, si negamos la libertad, entonces no tiene mucho sentido hablar de la relación entre suicidio y libertad. ¿Por qué el debate es complejo? Porque está relacionado a muchas cuestiones filosóficas muy complejas, como la relación mente-cuerpo, la naturaleza de la racionalidad, problemas relacionados con la agencia moral y la responsabilidad, cuestiones metafísicas generales sobre la necesidad, la posibilidad, las leyes de la naturaleza, la casualidad, la causalidad. Son todas temáticas que vuelven el debate filosófico sobre el libre albedrío muy, muy complejo. Bueno, por lo tanto, yo voy a hablar de este problema, de la patologización del suicidio en la época moderna y sobre todo en las últimas décadas. ¿Cuál es la pregunta principal? La pregunta principal es, ¿podemos confiar en los estudios que afirman que aproximadamente el 90-95% de los suicidas sufrían un trastorno mental en el momento en que se suicidaran? Esta es la pregunta fundamental. Estos estudios se basan en una herramienta de diagnóstico llamada... Estos estudios se basan en una herramienta de diagnóstico llamada autopsia psicológica. Como explicado en este estudio de Kavanagh y Ali, esta técnica se basa en una combinación de entrevistas a las personas más cercanas al fallecido y un examen de evidencia corroborativa proveniente de fuentes como historiales médicos hospitalarios y de atención primaria, informes de trabajo social y antecedentes penales. Muchos especialistas afirman que varios problemas metodológicos limitan el valor de los estudios basados en esta herramienta. Por ejemplo, ¿podemos diagnosticar a alguien que ha fallecido mediante entrevistas a otra persona? ¿Cuál es el estado mental del testigo, un familiar, un amigo, al momento de las entrevistas?
¿Cómo evaluamos la inevitable subjetividad de las respuestas del testigo y la posible presencia de sesgos y prejuicios? ¿Cómo distinguimos entre tristeza o malestar y depresión o trastorno mental? Otro estudio señala que los testigos a veces exageran los síntomas para interpretar y justificar retrospectivamente el suicidio, reduciendo así sus sentimientos de culpa. Los mismos autores concluyen categóricamente que, como herramienta para asignar diagnósticos psiquiátricos a personas fallecidas mediante entrevistas con terceros, los estudios de autopsia psicológica presentan fallos metodológicos. Por lo tanto, estos estudios no pueden servir como base probatoria para la afirmación de que la mayoría de las personas que mueren por suicidio padecen una enfermedad mental. Por último, cabe señalar que la conexión a menudo presupuesta entre los trastornos mentales y el suicidio es problemática no solo debido a la naturaleza de la evidencia empírica disponible, sino también por una cierta circularidad derivada del hecho de que la conducta suicida, aquí en inglés el término es suicidal behavior, está incluida en los criterios diagnósticos de los siguientes trastornos. Leo en inglés porque no quería equivocarme al traducir: Major Depressive Disorder, Borderline Personality Disorder, Major Depressive Episodes tied to Bipolar I Disorder and Bipolar II Disorder. Como apunta Maung en un estudio muy reciente, esta inclusión hace que la asociación entre trastorno mental y conducta suicida, suicidal behavior, sea más probable y en cierta medida se convierta en una profecía autocumplida, dado que, al menos en algunos casos, esa misma asociación ya está presupuesta en los criterios a partir de los cuales el trastorno mental es diagnosticado. Hago solo un ejemplo, este es Maung, habla este es el manual, el DSM, la quinta edición. Estos son los aspectos para diagnosticar el Major Depressive Disorder. El 9 es la tendencia suicida, y entonces, ¿cuál es el problema? Que hay circularidad entre el hecho de que la tendencia suicida sea posteriormente ligada, relacionada al trastorno, cuando en realidad ya está presupuesta en los criterios para identificar el trastorno. Puedo hablar de esto después, concluyo. La convicción de que el comportamiento suicida sería revelador de un trastorno mental ha ganado mucha fuerza en los últimos años, convirtiéndose en una especie de evangelio en la especialidad de la psiquiatría, por lo menos en el ámbito anglófono, como escribe Rich. Este enfoque patologizador tiene una influencia importante en cómo la relación entre suicidio y el libre albedrío es entendida. De hecho, la enfermedad mental suele asociarse con la irracionalidad, la incoherencia cognitiva y la incapacidad de tomar decisiones. Dentro de este paradigma, los pensamientos suicidas son considerados una consecuencia de una condición patológica, aunque, y esto es muy importante, la naturaleza exacta de este vínculo a menudo no es explicada, en lugar de ser el resultado de una deliberación racional y autónoma. Sin embargo, muchos académicos han demostrado que el diagnóstico de un trastorno mental no implica necesariamente que un paciente sea incapaz de tomar decisiones intencionales o razonables y por lo tanto carezca de agencia libre y autónoma. Sin negar los efectos, esto es muy importante, es decir, no quiero negar aquí los efectos realmente devastadores que los trastornos mentales pueden tener en la capacidad de un paciente para tomar decisiones informadas y auténticas, pero al mismo tiempo es importante enfatizar que sería simplemente incorrecto asumir que las personas con enfermedades mentales siempre son coaccionadas, necesitadas de manera indiscriminada por su trastorno hacia el suicidio. Una visión excesivamente medicalizada y patologizada del suicidio puede llevar a la exclusión, por definición, de la posibilidad de tener pensamientos suicidas no patológicos, limitando así el espectro de decisiones autónomas que los seres racionales pueden tomar. El riesgo de paternalismo es particularmente significativo en el contexto del suicidio asistido. De hecho, como señala Rich, los pacientes con enfermedades terminales que expresan el deseo de anticipar su muerte para poner fin al dolor y sufrimiento que experimentan corren un grave riesgo de ser diagnosticados con depresión clínica
y tendencia suicidia por parte de los profesionales de la salud mental. Como consecuencia, podrían ser considerados incapaces de tomar una decisión bien informada y auténtica sobre si continuar o no a vivir. Concluyo. El análisis desarrollado debería haber mostrado que la cuestión de la relación entre la libertad y el suicidio no tiene una respuesta unívoca. Depende de varios factores. Para empezar, existen diversas maneras de describir el suicidio como un acto que conlleva libertad. Hay una diferencia evidente entre, por ejemplo, afirmar que el suicidio es un acto libre desde el punto de vista del libre albedrío, considerarlo más o menos metafóricamente un camino hacia la libertad, como hace Séneca, o sostener esta afirmación desde una perspectiva existencialista. Además, la manera en que definimos y concebimos la libertad, ya sea por ejemplo que la consideremos como un valor intrínseco o como un valor instrumental, claramente desempeña un papel fundamental en cómo vemos su relación con el suicidio. Lo mismo dígase respecto a la noción de libre albedrío, cuya definición, como hemos visto, sigue siendo un tema de debate entre los filósofos. Por último, también pueden ser relevantes otros aspectos. Adoptamos una visión teleológica de la naturaleza humana como en Kant, concebimos la vida al servicio de la moralidad como Kant o la moralidad al servicio de la vida como Nietzsche. Dependiendo de estos aspectos centrales y de cómo entendamos y definamos la libertad o el libre albedrío, es probable que consideremos el suicidio como una suprema afirmación de la libertad, como hacen muchos autores contemporáneos, o por el contrario, como una negación y autocontradicción de la misma. Muchas gracias.